Bienvenidos a un nuevo y emocionante tutorial de crochet. En este video vamos a explorar juntos la familia de los cordones o también llamados I-cords. Se usan para apretar una prenda, para cerrar un babero o lo que sea que necesite una tira, como los breteles de un top. En el día de hoy veremos el cordón puff, llamado así porque usa este esponjoso y elegante punto en su tramo. Y estoy aquí para guiarte paso a paso en su creación. Ya seas un principiante o un tejedor experimentado, este tutorial está diseñado para que todos puedan aprenderlo. Así que prepara tus agujas de crochet y tu hilo favorito. Vamos a comenzar. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de comenzar debemos tener bien en claro cómo se teje un punto puff de 3 puntos altos. Debes de tejer en el mismo punto 3 puntos altos incompletos, quedando así en el ganchillo 4 lazadas. Tomas el hilado nuevamente y las atraviesas juntas. Para comenzar hacemos un nudo deslizado. Sujetamos bien, introducimos el ganchillo y lo ajustamos. Tomamos el hilo y comenzamos. Vamos a hacer 5 cadenas para luego unir con la primera haciendo un punto deslizado y formar así un anillo de 5 cadenas. En la carrera número 1 tejemos nuestro primer puff de 3 puntos altos, para lo cual hacemos 3 cadenas de altura que cuentan como un primer punto alto y 2 puntos altos incompletos dentro del anillo. 1, 2. Quedan así 3 lazadas en el ganchillo. Tomo hilo y atravieso las 3 juntas, completando así mi puff de 3 puntos altos. Luego tejemos 2 cadenas al aire y un puff de 3 puntos altos en el anillo. Mi primer punto alto incompleto, el segundo, el tercero, formando así las 3 patas de ese punto puff. Tomo hilo y atravieso las 4 lazadas que tengo en el ganchillo. Giro ahora el tejido y empezamos la carrera número 2 tejiendo un punto deslizado en el espacio de 2 cadenas de la fila anterior. Hago 3 cadenas para dar altura y 2 puntos altos incompletos en ese mismo lugar. 1, 2, tomo lazada y atravieso todas las lazadas del ganchillo, completando así el punto puff de 3 puntos altos. Hago 2 cadenas al aire y un punto puff de 3 puntos altos en el mismo lugar. Y como ven, va tomando forma. Giro el tejido y repito la misma secuencia las veces que necesite.
desde la carrera 3 hasta el final es repetir la carrera 2, repetir tantas veces hasta llegar al largo deseado. Y ahí lo tienen, queridos tejedores, el maravilloso cordón puff tejido a crochet. Espero que este tutorial les haya sido de gran ayuda y que se sientan inspirados para incorporar este hermoso punto en sus próximos proyectos. La clave para lograr un cordón puff perfecto es mantener la tensión uniforme en todo momento. Asegúrate de no apretar demasiado ni dejarlo demasiado suelto. Practica tu tensión para obtener resultados consistentes y suaves en cada punto. Recuerden que la práctica es la clave para perfeccionar cualquier técnica de tejido, así que no se desanimen si no sale perfecto la primera vez. Si aún no has visto nuestro video Dominando la tensión, cómo sujetar el hilado en crochet, te recomendamos echarle un vistazo. En ese video te brindamos consejos y técnicas para perfeccionar tu habilidad para mantener la tensión adecuada en cada proyecto de tejido. Gracias por acompañarme en este tutorial y por ser parte de esta maravillosa comunidad de tejedores. Anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.